hablarles una vez más acerca de el bautismo. Y hermanos, bueno, pues la palabra de Dios se ha predicado desde que el Señor empezó a manifestarse a la humanidad. Se ha predicado la palabra del Señor. Vemos que pues en el Antiguo Testamento, pues el Señor desde su creación con la primera pareja, ahí está Él con ellos, hablándoles de su palabra. Y así continuó, hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios se ha predicado siempre. Entonces, hermanos, vemos que el bautismo pues es un acto de fe, es un acto de obediencia, es un acto de pues de darle al Señor Jesucristo esa autoridad en nuestra vida. Y hermanos, bueno, pues entonces vemos que el bautismo, con el bautismo las personas, después de que es bautizada, de acuerdo a la definición del bautizada, pues ya lo toman en cuenta dentro de su grupo pues religioso, y así comienza su vida. Bueno, esa es la forma en que el ser humano pues dice, no, pues ya es un cristiano porque ya se bautizó. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios, eso es lo que más cuenta. No tanto cuenta lo que les diga, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino que lo que cuenta es lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Entonces, hermanos, bueno, el bautismo cristiano dice en Mateo capítulo 3, en el primer versículo, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado y había que tomarlo en cuenta, había que cambiar de actitud. Y también dice aquí, y bueno, y se estaba cumpliendo, hermanos, una profecía en el versículo 3. Dice aquí, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Era la voz de Juan el Bautista que se estaba cumpliendo en este tiempo, hermanos. Ya estaba escrito. Y los judíos no ignoraban este mensaje porque ellos conocían la palabra de Dios, porque ellos estudiaban la palabra de Dios, la ley, los profetas, y no era desconocido, pero se quedaban dudando si efectivamente con Juan se estaba cumpliendo esa profecía. Y bueno, pues también nos habla de cómo estaba Juan el Bautista vestido. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y el versículo 5 nos dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muchas, como vemos, hermanos, hermanas, muchas personas salían para ser bautizadas por Juan, y de todas las regiones dice que salían para que los bautizara. Eso nos daba a entender que ellos tomaban en cuenta ese mensaje, que ellos creían en ese mensaje que les estaba dando Juan,
e iban a él para que fueran bautizados. También el versículo 7 dice, el versículo 6, perdón, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, una persona sincera, pues se da cuenta de cómo está en su vida. Si es una persona, pues que se enoja fácilmente, si es una persona que maldice, si es una persona que odia, si es una persona que envidia, pues hermanos, todo eso es pecado, ¿verdad? Aquella persona que se enoja, pues peca, porque en su enojo habla muchas cosas y cosas que pues que no son de bendición. La mentira, pues es un pecado, y quien dijera pues yo no miento, ¿verdad? Pues está engañando él o ella, porque no hay alguna persona que no diga una mentira o que no haya pecado. Entonces, hermanos, estas personas reconocían que eran pecadoras y eran sinceras, e iban a Juan para que fueran bautizadas, y confesaban, ¿verdad? Diciendo, pues yo soy pecador o soy pecadora y necesito pues que me bautices, ¿verdad? Por eso estaban ahí, porque hermanos, no es que confesaran todo lo que ellos hacían, soy un ladrón, soy un mentiroso, soy un rebelde, no, pero hermanos, ellos confesaban que eran pecadores, que reconocían sus pecados, y entonces iban para ser bautizados. El versículo 7 dice él que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hermanos, no es que estos fariseos eran los únicos pecadores, no es que estos fariseos eran los únicos de la generación de víboras. Todos, hermanos, todos, y aún hoy en día, todos aquellos que pues que no se acercan al Señor Jesucristo, que no creen en su palabra para ponerla en práctica, para obedecerla, pues son generación de víboras, porque no hacen nada bueno. Y así es que, hermanos, pues él hablaba de generación. No decía ustedes nada más los fariseos, ¿no? Sino toda la generación era una generación mala que necesitaba de Cristo. Al igual que hoy, hermanos, al igual que hoy, la gente necesita de Cristo para asegurar su alma. De otra manera no tiene nada seguro, y no va a alcanzar nada, aunque la persona dijera, pues yo creo que estoy bien. Pero hermanos, ninguna persona que rechaza la palabra de Dios, ninguna persona que rechaza las cosas de Dios puede estar segura en su futuro. Bien, entonces también aquí dice que también les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque eso es lo que viene, una ira, un juicio para todos los que no busquen al Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Y bueno, pues estas personas pues hermanos, lo aceptaron y buscaron al Señor. También les recomendaba que hicieran frutos, versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando una persona pues llega, hermanos, no puede seguir pensando igual,
no puede seguir actuando igual. Ya es una persona que toma las cosas diferentes, que pues que busca una vida nueva. Y así hacían estas personas. Lo vivían de esta manera y él les recomendaba pues que hicieran frutos, que demostraran que estaban verdaderamente arrepentidos, arrepentidas. Y también dice, pues, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y así es que, hermanos, pues él les hablaba con claridad. Seguramente había muchas personas que pues que eran muy duras, pero Dios puede cambiar los corazones. Amén. Dios cambia, hermanos, hermanas. Yo creo que todos en nuestra vida tenemos nuestra propia experiencia y también la experiencia de alguien que conoce, que hemos platicado con ella, con él, y nos ha contado su testimonio de cómo era antes. Vemos que Dios, hermanos, transforma, que pues que parecen una piedra. También dice aquí, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa hacha, hermanos, está puesta, como dice aquí Juan, ilustrando, ¿verdad?, a las personas como un árbol, que el hacha ya está puesta ahí en el pie del árbol. El hacha ya está puesta en el pie de todas las personas. El hacha estaba puesta también en nuestro pie, hermanos, de manera que lo explica Juan, para que si no dábamos buenos frutos, pues al final íbamos a ser cortados y echados en el fuego. No persona pues que esté libre de pues de esta hacha que pues está esperando. Si la persona no busca, pues va a ser cortada. No hay nada que lo pueda librar. Así es que pues a las personas les conviene buscar al Señor Jesús. Les conviene tomar en cuenta la palabra del Señor. Para nosotros también nos es útil, porque tenemos que seguir haciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos problemas cada uno? ¿Cuántas situaciones difíciles de salud, de la economía, de algún problema que pudiera alejarnos del Señor, que pudiéramos dejar las cosas de Dios y hermanos, y pues no seguir al Señor? Pero todos seguimos pues luchando, amén. Seguimos buscando cómo seguir pues haciendo frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? En todos los aspectos. Así es que pues es una enseñanza también que todavía es útil para nosotros. No podemos decir que ya lo hemos hecho todo. El versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y hermanos, bueno, pues Juan el Bautista enseñaba que su bautismo era un bautismo en agua para arrepentimiento, ¿verdad? Ese era su trabajo de él, ese era lo que él hacía, que había que arrepentirse, y los que pues
reconocían que eran pecadores, que necesitaban tener ese bautismo, pues era una señal de arrepentimiento. Pero también él enseñaba que detrás de él venía otra persona, que esa persona los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo en cada uno de ese creyente que pues se siente que el Señor ha transformado su vida. También, hermanos, dice aquí que Juan el Bautista no era digno de llevarle las sandalias del Señor. Hablaba de quién era esa persona, hermano. Una persona importante, una persona de mucha calidad, pues de mucho poder, que Juan no se consideraba digno ni siquiera de cargarle las sandalias del Señor. Entonces, hermanos, él estaba mostrando, ¿verdad?, qué tan grande es el Señor Jesucristo, y que nosotros pues tenemos que considerar ese punto, de que nuestro Señor Jesucristo es una persona muy importante, ¿verdad? Si usted y yo ahora podemos decir, yo le llevo sus sandalias, Señor, es porque hemos hecho un compromiso, un pacto con Él que nos permite tener esa comunión con Él, hermanos. Porque de otra manera Dios no nos acepta, no porque alguien diga, porque tenga mucho poder en esta tierra, o porque tenga muchos bienes, muchas posesiones, mucha economía, pues el Señor le va a permitir que por eso pueda estar a su lado. No, hermanos, no son las cosas materiales las que nos acercan a Dios, sino el creer en nuestro Señor Jesucristo. Bien, también pues él decía que era más poderoso, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Fuego. El fuego no pasa encima de algo y lo deja pues como estaba. El fuego quema, ¿verdad? El fuego pues destruye. Y hermanos, y eso es lo que ha pasado también en nuestra vida, de cómo el Señor, a través de ese poder del Espíritu Santo, pues también es algo que podemos ilustrarlo como nuestras maldades, pues nuestro pecado es consumido a través de ese fuego del Señor. También dice aquí que dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Su aventador es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Una herramienta que usan los campesinos, los agricultores para hacer esto que dice aquí, que de limpiar, ¿verdad? De limpiar su cosecha, de limpiar su producto, y dice que lo recogería el trigo en el granero. Y hermanos, el trigo son todos aquellos que han aceptado al Señor Jesús. No es otra cosa más que esas personas que se han dejado cambiar por el Señor Jesucristo. Esos son los que representan el trigo. Y luego dice también, y lo echa en su granero, y los que no quisieron, que son como la paja, que no tiene ningún valor, hermanos, porque sin Cristo nadie tiene un valor. Entonces es como una paja. ¿Y qué dice que pasa con la paja?
pues es echada al fuego, ¿verdad? Y este fuego dice que nunca se apagará. Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. No podemos pues cambiar lo que aquí nos dice, esto es la verdad. También, hermanos, bueno, vemos que vamos a continuar al versículo 17, pero vemos aquí el Señor Jesucristo no únicamente manda que se haga, sino que Él fue el primero que hizo todo, hermanos. Él no porque no tenía necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? No se bautizó, sino que Él fue también uno de los que fueron a buscar a Juan, dice en el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, ¿sí? El Señor Jesús fue a buscar a Juan para que lo bautizara. Y Juan tenía razón lo que le dice en el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan tenía razón, le estaba diciendo la verdad. Y es algo que es una enseñanza para nosotros, hermanos, de que muchas cosas el Señor nos lo explica. El Señor nos quita esa duda de que si Juan no le hubiera dicho, ¿por qué vienes a mí, verdad? Si yo soy el que necesita que me bautices, pues pensaríamos pues que el Señor Jesús tenía por qué bautizarse. Pero Él no, hermanos, Él fue para cumplir. Y dice en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene, el Señor es ejemplo nuestro. No hay alguien que pueda decir, bueno, el Señor Jesús no se bautizó, ¿por qué yo me voy a bautizar, no? Aún Él sin pecado, sin culpa, Él se bautizó. Y le dijo que había que lo permitiera porque era necesario que se cumpliera toda justicia, todo lo que es justo, todo lo que se tiene que hacer, dijo el Señor que pues que se tenía que cumplir, hermanos. No hay algo en la palabra de Dios que no se haya hecho con justicia, como debe de ser, ¿verdad? Todo, hermanos. Y dice que el versículo 16, y Jesús después dice que entonces le dejó, al final del versículo 15, entonces Juan permitió que Jesús fuera o que lo bautizara. Y el versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto fue algo claro, visible, hermanos, que pues si eso sucedió en el Señor Jesucristo, también sucede en el creyente, ¿verdad? Sí, también lo que pasa con uno pasa con los demás. No puede ser que en unos sí y en otros no. También dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, pues hermanos, esa es la expresión también de Dios hacia cada una de nuestras hermanas mujeres. Es la expresión de Dios hacia cada uno de los varones que obedecen su palabra. Sí, porque el Señor, al ver que la humanidad cumple con su palabra, pues se convierte, ¿verdad?, en un hijo, en una hija del Señor, y la expresión del Señor es que este es mi hijo amado. Amén. Esta es mi hija amada, porque es una mujer obediente, porque es un hombre también que está cumpliendo con los mandamientos
del Señor para que tenga esa comunión con Él. Así es que, hermanos, pues eso es lo que hacemos. Y bueno, pues, hermanos, también les invito a que vayamos al libro de Romanos. Vamos al capítulo 6. Y vemos también otra enseñanza, otras cosas, hermanos, que también es bueno que nosotros tomemos en cuenta. Romanos capítulo 6 del versículo 1. Y al versículo 10, dice así, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? Dice, hace la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir en el pecado para que Dios tenga más misericordia de nosotros? Nos pregunta. Y le está hablando al creyente, a aquella persona que ha sido convertida, y de la misma manera a todo el mundo. ¿Es justo que una persona ande en el pecado, que cada vez se pervierta más? ¿No? Como pues cualquier vicio que se comienza poco a poco, no hay forma de controlarlo, y va cada vez más en cualquier tipo de pecado. Aquel que roba, ¿verdad? Aquel que miente, aquel que pues que consume droga, que consume alcohol, pues va de esta manera. ¿Y qué respuesta daría él mismo si se le preguntara, ¿qué pues diremos? ¿Vas a seguir en el pecado para que Dios tenga misericordia de ti? Si le preguntáramos a esa persona, ¿qué piensas? ¿Tú crees que te tienes que volver más pecador para que Dios te ayude? Pues a lo mejor él diría, no, ¿verdad? Si yo sigo ahí, pues no me va a ayudar. Entonces Pablo hace esa pregunta, y él mismo en el versículo 2 nos da la respuesta. Dice, en ninguna manera, ¿verdad? Eso no puede ser posible. Si la gente pues escuchara y se diera cuenta de que si sigue ahí, pues no es lo recomendable. Ella tiene que regresarse, o tiene que dejar esa actitud, esa vida, para que pues Dios lo bendiga. Sigue diciendo el versículo 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Los que hemos muerto al pecado. Hermanos, desde el momento que nosotros tomamos una decisión, que decimos yo voy a aceptar a Cristo entonces como mi Señor, como la persona que va a gobernar mi vida, como la persona que yo voy a obedecer, porque eso es un Señor, es aquel que se le obedece, es aquel que tiene autoridad, es aquel que manda, es aquel al que se le respeta. Entonces, hermanos, pues desde ese momento ya no podemos seguir en el pecado. Ya no, porque hemos aceptado al Señor Jesús, que no vive en el pecado, que no practica el pecado, que no le gusta que andemos en el pecado. Y entonces pues dice el apóstol que nosotros hemos muerto al pecado. Sí, hermanos, hemos muerto al pecado, aunque tengamos alguna duda de decir, bueno, ¿cómo es que he muerto, pero yo puedo pecar? Sí, porque cada uno puede pecar conscientemente ahora. Uno puede decir, eso es pecado, y si yo quiero, no el pecado, no cometo la falta, porque, hermanos, he muerto al pecado, he decidido que ya no voy a pecar más. ¿Sí? Y hermanos, pues se requiere esa forma. No es únicamente pues que uno piense que pues
porque tiene la tentación, porque tiene al alcance ese pecado, lo va a cometer. No, porque nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que estar pues seguros de que hemos muerto al pecado, ¿sí? Y entonces dice él, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, hermanos, ya no tenemos que vivir ahí. Seguimos siendo personas pues vivas, pero con poder para no pecar. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Él dice, ¿o no sabéis, hermanos? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No lo sabemos? Bueno, si hablamos de nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, los que nos están escuchando, ¿verdad? A través de Facebook, o los que en algún momento, por casualidad, ¿verdad? Pudieran abrir esa enseñanza y entonces, hermanos, pues darse cuenta de que o no sabemos que ya no debemos de pecar. Y si pues yo no sabía, pues es porque no hemos leído la Biblia, ¿verdad? Porque no nos hemos preocupado por leer la Biblia y conocer la palabra de Dios, por eso no lo sabemos. Pero bueno, si en algún momento alguien lo llegara a escuchar, bueno, pues ya está enterado de que, pues, de lo que dice la palabra del Señor. Y entonces una persona que se considera una persona creyente, pues ya no va a vivir en el pecado. Tiene que darse cuenta que si es un creyente en Cristo, ya no debe de vivir en el pecado. Y dice aquí, pues que hemos sido bautizados también en su muerte. Y el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, eso es lo que pasa, hermanos, en el bautismo. Eso es divino, el bautismo. Eso es algo que Dios no nada más dice practícalo y que no haya un resultado después de practicarlo. Hay un resultado, hermanos, un resultado que no lo podemos ver en la persona, en su físico, pero podemos verlo en su actitud, podemos también conocerlo por medio de la palabra que nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Y hermanos, bueno, pues tal vez muchas veces o muchos, porque somos nuevos, porque no hemos estudiado la palabra de Dios, porque apenas nos convertimos, Dios apenas está permitiendo que nosotros vayamos conociendo la palabra de Dios. No pensamos que esto es lo que estamos haciendo, que estamos, hermanos, siendo sepultados con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y qué bueno cuando ya crecimos y lo sabemos y lo entendemos y decimos, oh, pues qué interesante, ¿verdad? Que por ese acto yo he muerto juntamente con el Señor Jesucristo por medio del bautismo. Y hermanos, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El Señor Jesús, cuando Él resucitó, hermanos, siguió viviendo. Igual nosotros
después de entregar nuestra vida a Cristo, después de que somos bautizados, también seguimos viviendo, pero una vida nueva, hermanos. Y bueno, pues yo creo que esa semilla de la palabra del Señor cayó en buena tierra en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, cayó en buena tierra de aquellos que pues de los hermanos, hermanas que nos están sintonizando a través de Facebook, y cualquier otra persona que lea este mensaje, pues también, hermanos, que se analice y que diga, bueno, también la palabra del Señor cayó en buena tierra, porque yo soy una buena tierra y puedo llevar una vida nueva, ¿verdad? Una vida diferente. Y no importa, hermanos, la edad que tenga, no, la palabra de Dios no es únicamente para las personas adultas, para las personas que ya alcanzaron su nivel máximo, ¿verdad? Donde probablemente pudieran decir, no, pues fue una persona inquieta, fue una persona pues que no se controló en su forma de vida, pero como ya alcanzó la parte más alta, pues ya no va a poder seguir, ahora viene hacia abajo, ¿no? Ahora viene pues ya en decadencia, ya no tiene las mismas energías que antes, y ahora sí, piensa que se puede portar bien, piensa que los demás también lo tienen que hacer, porque él ya lo vivió. Pero no, hermanos, hay muchos que se convirtieron jóvenes, ¿verdad? Hay muchos que desde niños se convirtieron y siguen en las cosas de Dios. No es que pues es porque ya son personas adultas, pueden portarse como dice la palabra del Señor. Porque uno tiene, hermanos, cuando uno se convierte al Señor, uno tiene el control de su vida. Uno puede pues controlar ese poder que Dios nos da, esa energía que Dios nos da, igualmente a las hermanas, a los varones, una energía sin medida. Así también nos dice la palabra del Señor, que el Señor da una medida llena y remecida en todo. No únicamente, podríamos hablar, no únicamente en la economía, sino en todo. Dios da pues en abundancia, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que controlarlo de tal manera pues que esa energía nos dure, ¿verdad? Que esas bendiciones de Dios nos dure. Y hermanos, pues entonces podemos andar en vida nueva, en vida nueva. Bien, entonces también dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hay una meta, hermanos, hay una esperanza por la cual nosotros tenemos que pues continuar hasta llegar hasta ahí. Si no hubiera una meta, pues uno dice, bueno, pues ya viví mucho tiempo así, ahora puedo vivir diferente. Pero, hermanos, la meta, el final dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros esperamos, pues, hermanos, pues las bendiciones, las promesas que Dios tiene para nosotros. El versículo 6 dice, sabiendo esto, ¿sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? No nos está hablando pues del cuerpo terrenal, nos está hablando de la contaminación que ese cuerpo pudiera tener, de la suciedad, por ejemplo. Si lo viéramos desde ese punto de vista de un cuerpo sucio, pues si nosotros lo lavamos, ¿cómo va a quedar ese cuerpo?
va a quedar limpio, pero va a ser el mismo cuerpo. Igualmente en el pecado, hermanos, nosotros no podemos lavar nuestros pecados. No podemos quitar esos pecados. Dice en la palabra del Señor, si te lavaras con jabón, ¿verdad? Ahí va a quedar tu pecado. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer eso, hermanos. Solamente Dios puede quitarnos el pecado, puede lavar nuestro pecado. Y hermanos, bueno, pues cada uno tiene esa experiencia. Cada uno puede decir, sí, Dios lavó mi pecado, Dios quitó mi pecado, porque Él solamente lo puede hacer. Así es que ese viejo hombre del que habla aquí las Escrituras, pues es esa naturaleza humana que todo ser humano tiene, y que pues solamente Cristo pues no tuvo esa naturaleza de pecado, pero todo ser humano lo tiene y necesita de Cristo. Y entonces, hermanos, por eso nos habla de esta manera de que este cuerpo es un cuerpo viejo, o el hombre viejo, pues que ha sido crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Para que tengamos una naturaleza nueva. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, pero en Cristo. No toda persona porque ya murió, pues ya por haber llegado hasta la muerte, ya fue justificada de sus pecados. No, nos está hablando de aquellos pues que han llegado al final de sus vidas en Cristo, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo y tenemos que compartirlo también en algún momento, para que la gente no se confíe y no diga, pues yo espero la muerte porque sé que al morir voy a ser perdonado. No, las Escrituras no nos dicen eso, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que estamos leyendo las Escrituras, qué bueno que estamos siguiendo también los devocionales, porque estamos aprendiendo todos, hermanos, de esa enseñanza. También el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Pero no es esa creencia que a veces decimos, creo que es así, y que lo que entendemos es que no estamos seguros. Pero aquí esta palabra de creer nos está enseñando que sí lo creemos, que es una realidad, que es verdad, hermanos, lo que estamos haciendo. Y dice que vamos a vivir con Él, sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Sí? Aún en un cuerpo terrenal, pues vemos que la muerte ya no se enseñorea de ese muerto, ya no puede utilizarlo. Ese muerto, ese cuerpo sin vida ya no puede pecar. Igualmente un cuerpo que ha muerto en Cristo en el sentido, hermanos, espiritual, ya no es un cuerpo fuerte, es un cuerpo que ya no puede pecar. Y también dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sí? Ya no vivimos para el pecado, ahora vivimos para Dios, vivimos para Jesucristo. Amén. Bien, pues hermanos, eso es lo que pasa con nosotros cuando determinamos buscar al Señor y hacer lo que Él nos manda. Hemos muerto al pecado,
una sola vez. Y luego dice aquí, más en cuanto vive, ahora vivimos para Dios. Amén. Sí, no importa la edad que tenga la persona, si ha recibido a Cristo, pues hermanos, ha muerto. Y hermanos, bueno, pues hermanos, entonces vemos que pues que nosotros hemos hecho esa decisión y hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Cristo. Hermanos, también pues vemos a Pablo. Pablo tenía su propia creencia, creía en Dios, como todo, probablemente como todas las personas creen en Dios, pero no creen conforme a las Escrituras. Y entonces, hermanos, vemos que Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y su vida fue cambiada. Y cuando el Señor manda a ese discípulo que se llama Ananías para que vaya y le hable de la palabra del Señor, pues entonces es cuando la vida de Pablo cambia. La vida de Pablo, pues hermanos, es Pablo ya otra persona. En Hechos capítulo 9, si leemos un poquito de aquí de Hechos, de cuando Pablo, bueno, pues tuvo el encuentro con el Señor, pero en el versículo 10 que dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué le dice? Hermano Saulo. Saulo ya, hermanos, en ese encuentro personal, ¿verdad?, que le llamamos así, que tuvo con el Señor, él fue transformado. Y luego el versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. ¿Y qué pasó después? Dice aquí, ¿verdad? Y levantándose fue, ¿qué? Bautizado. ¿Sí? Así es que, hermanos, nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos enseña. Amén. Seguimos enseñando, así como se nos enseñó a nosotros, para que fuéramos bautizados, para que también hiciéramos como Dios nos manda. Enseñamos también para que los demás que gusten lo hagan igual, que no se opongan,
que nadie pues les diga no es así, sino que hagan lo que está escrito en las Escrituras, en la Biblia. Que no sean consejos humanos, ¿verdad? Sino consejos divinos. Amén. Así es que, hermanos, pues esto va a seguir. Se va a seguir haciendo así, aunque el tiempo siga transcurriendo. Seguiremos enseñando lo mismo que está en las Escrituras, que siempre ha estado. Se seguirá practicando esto mismo, hermanos. No porque estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Pues vamos a decir, no, pues ahora hay que hacerlo diferente, hay que cambiarlo, ya no es necesario esto, ya no se tiene que hacer de esta manera. No, hermanos, se seguirá haciendo así. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que el cielo y la tierra pasarían, pero ¿qué pasaría con su palabra? Su palabra permanecería, hermanos, y se cumpliría siempre la palabra del Señor. Amén. Así es que, hermanos, pues en esta mañana, pues voy a bautizar al hermano Teófilo, ¿verdad? Hermano, pase por acá. Y hermanos, pues qué bueno, ¿verdad? Que él ha tomado esta decisión. Sí, hermano, venga para acá mientras. Cuidado, hermano, por ahí. El hermano Teófilo Hernández Vázquez, sí, él va a ser bautizado en esta mañana. Y qué bueno, porque el bautismo es para las personas que se deciden, ser bautizadas, pues no personas que no quieran, por ejemplo, ¿verdad? No, sino que es una decisión personal. ¿Quiere usted decir algo, hermanos? Ahorita aquí, decirle a los... Primeramente, darle gracias a Dios por haberme transformado, ¿sí? Darme una nueva vida y caminar al lado de Dios. También darle gracias a todos, cada uno de los hermanos de la iglesia, a mi familia y aquí al pastor por participar en mi bautizo. Amén. ¿Sí? Bien, hermanos, pues así es que yo voy a invitarles, por ahí hay algunos himnarios, creo que se va a poner también el himno 149 que nos habla del bautismo, para que, bueno, se entone por lo menos una o dos estrofas. A ver, Juanito, ¿vas a tomar el tiempo? Muy bien, pues yo... Con mis manos levantadas hacia el cielo esperando. Pues aquí estamos nosotros como hermanos apoyando la decisión de nuestro hermano Teófilo. Entonces es de gran bendición, amados hermanos, así seguir cumpliendo los mandamientos, seguir cumpliendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y bien decía también nuestro pastor, y voy a ir al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en su capítulo 28, versículo 16 al 20, que es lo que nos decía nuestro pastor, que vamos a seguir cumpliendo lo que la palabra del Señor nos ha mandado, los estatutos, los mandamientos. La palabra del Señor dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces es de gran bendición, amados hermanos, como decía el pastor, vamos a seguir las enseñanzas, los mandamientos, los estatutos que nuestro Señor Jesucristo nos los ha dejado en su palabra. Vamos a cumplir, y aunque ya no estemos nosotros, es de gran bendición también enseñarles las leyes, los mandamientos, los estatutos a ustedes como iglesia, a los miembros de la congregación, para que se cumplan
de una manera ordenada y de una manera pues que no sea parte de la palabra de Dios, sino que sigan adelante, si sigan adelante compartiendo su nombre y cumpliendo la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Entonces es de gran bendición, amados hermanos, si alguno de nosotros todavía no se ha bautizado, tiene esa decisión, hazla saber también a nosotros para que también